Nosotros estamos viendo una serie de bendiciones, la autoridad y la bendición de ella. En el centro del Evangelio está Jesucristo. En otras palabras, es el poder que Jesús nos permite y es la bendición que Jesús nos permite. Primera bendición como hijo de Dios. Ya somos hijos de Dios y esta verdad es algo que nos enseña muchas cosas nos influencia. Y segunda bendición es el pecado original, en donde Adán y Eva fracasaron, pero hemos sido liberados. Somos libres del pecado. Ya hemos solucionado el problema del pecado. Y la tercera, el diablo nos arrebata, nos miente, nos engaña y nos guía hacia una visión falsa, pero en la fe hacia Jesucristo y el poder, la autoridad del Espíritu Santo nos ha liberado, aleluya, somos liberados. Y hemos tratado estos temas y como conclusión, Dios no solamente nos ha solucionado el problema del pecado y la muerte, aún las enfermedades del cuerpo. Tenemos tres partes, espíritu, alma, cuerpo, de la manera bastante real. Uno no come una comida, siente hambre. Si no duerme, uno sufre, se cansa. Cuando uno está enfermo, la realidad es bastante dura en donde sufrimos, pero Jesús ha recibido los látigos, ha sido golpeado. Entonces, por eso Jesucristo ya se ha llevado nuestra enfermedad. Y este día vamos a hablar sobre la quinta bendición desde una perspectiva diferente. Estos días, muchos hermanos hablan de estas cosas. Creo que el pastor tiene mejor fe estos días. Algunos hermanos dicen, otros dicen, el pastor ha nacido de nuevo. Expresan de esta manera, me describen. Seguramente los hermanos sienten eso. Escucharon mis mensajes, predicaciones muchos días, pero los mensajes de estos días son un poco diferentes al resto. También escuchan hermanos, mensajes hermanos que están en el internacional, en países extranjeros, y estoy siendo bastante sincero y además otros hermanos me comentan y dan sus testimonios luego de escuchar mi predicación y realmente les pregunto, ¿realmente ha sucedido eso en sus vidas? ¿Esos milagros han sucedido? ¿Su enfermedad realmente ha sido sana? Y esos testimonios no es una confirmación del médico, sino su expresión en el rostro. Hay lágrima, y eso son los testimonios que he recibido últimamente. Especialmente durante las Pascuas, deseo que estas cosas sucedan de manera milagrosa. Tenemos que dedicar tiempo suficiente, predicar, analizar la palabra, orar, y deseo que quiero que sea una gran bendición, pero obviamente el sermón del día domingo tiene limitación, pero durante esta semana deseo que podamos orar de manera continua y que estos milagros continúen sucediendo dentro de nuestro país. Deseo que esta obra sea real en nuestras vidas y realmente espero de estos milagros. ¿Cómo en medio de este tipo de milagro y gracia podemos ingresar? La gracia ha sido dada, ¿y cómo podemos ingresar en ella?
La bendición no viene, ya nos ha sido dada. El futuro también. No es que estamos yendo hacia el futuro, sino que el futuro prometido viene hacia nosotros. La gracia fue dada, la bendición fue dada, el poder fue dado. El problema es, estoy en esa gracia. Estoy en medio de esa gracia. Estamos en la entrada. Por mucho tiempo simplemente hemos mirado la gracia, no hemos podido ingresar en ella. Una persona que tiene hambre, simplemente mira la comida pero no la toma. Misma teoría. Miren qué ridículo. Es como que nosotros cuando anhelamos el agua, uno tiene que satisfacer. Y esto es el servicio, esto es lo que tenemos que experimentar en medio del Espíritu Santo. Así que el sermón del día de hoy va a ser un acceso a la gracia, el contacto con la gracia y tomar el agua que fluye, y deseo que ese milagro se manifieste hoy. Entonces, ¿cuál es el secreto de ingresar en la gracia? Un solo secreto: fe. Podemos decir muchas cosas, podemos compartir muchas cosas, pero una conclusión sola: si no hay fe, no es porque desconocemos. Una persona que aprende a nadar, cuando uno aprende a nadar y está justo antes, no. Creo que necesito estrechar un poco más. No es tiempo. No puedo entrar a la pileta. Entonces, personas que no pueden ingresar al agua, uno tiene que saltar, uno tiene que ingresar. Ingresen a la gracia. No estén en la entrada. Esto es posible por la fe. Tenemos muchos problemas reales en nuestras vidas, pero no tenemos fe. No hay fe. Tenemos temor. Dudamos. Uno no puede saltar y entrar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué no tienen fe? Ustedes carecen de fe. Deseo que tengan fe. Jesús, con ese anhelo hacia los discípulos, les ha dado hasta el momento de su resurrección. Los discípulos vean qué cabezas duras. Entonces, dejen de ir a la iglesia. No tengan fe. Siguen yendo a la iglesia, pero no tienen fe. Escuchan las predicaciones, pero no tienen fe, no tienen acción. Deseo que tengan fe. Deseo que ustedes, en el día de hoy, tengan esa acción que les dé esa fe. No es mi creencia, no es mi parámetro, no es mi certeza. Por eso no tienen logro allí. No es mi sabiduría, mi conocimiento, mi experiencia. No se basa. Son similares a la fe, pero no son la fe en sí. Por eso hemos sido engañados hasta ahora. Una de las cosas por las que hemos sido engañados, lo decimos, lo creo, lo he declarado. Pastor, he declarado. No ha declarado. Simplemente lo ha dicho. No importa si lo dice todos los días. Algunas personas lo dicen como si fuese un encanto, un hechizo. Lo creo. No, eso simplemente lo repita. No es creer. Tiene que suceder aquí adentro. Eso es verdadero. La fe es evangelio, es un desafío. Y no es fácil de enfrentar esta crisis. Uno tiene que tener esta aventuraza de fe. Esta aventura puede ser vergonzosa. Quizás uno sale perdiendo. Uno pasa por tragedias. Por eso uno no puede intentar. 3 factores en la fe. Primero, desde la fe que viene de la palabra de Dios. No es mi propio pensamiento, es la palabra de Dios registrada. ¿Creo o no la creo?
Algunas palabras creo, otras palabras no. Esta la descarto. No, esto es ridículo. Esto no puede suceder. Oh, pero 50 años enfermo. ¿Cómo con una palabra puedo ser sano? He tomado medicamento, cirugías, operaciones. La fe no es mi propio pensamiento, sino la palabra de Dios prometida. Entonces, ¿qué es la fe? Es la cruz de Jesucristo, creer en ese hecho. Jesucristo fue crucificado, murió, derramó sangre. El poder de la sangre, ese poder, ingresa en uno y es la fe. Tercero, es la unción del Espíritu Santo y es experimentar esa unción. Estos temas son la fe. Deseo que tengan esta bendición en ustedes. No es una palabra que está muerta, sino que esta palabra se recuerde, se repita en su mente. Y esta promesa, cada momento, cada minuto, cada hora, deseo que esta palabra sea recordada. El poder de la sangre de Jesús, deseo que sea plena, llena en su espíritu. Cuando hay sangre de Jesucristo, la fe palpita. Deseo que en su corazón esté la unción del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, todo temor, toda preocupación, toda incertidumbre desaparecen porque usted es hijo de Dios, hija de Dios. Esta promesa, en el momento de escuchar, toda incerteza e inseguridad desaparecen. Desaparecen dos cosas. Primero, de manera gradual, la otra de manera momentánea. Pero el Evangelio de manera momentánea, en ese momento, no gradual. Cuando uno cree en Jesucristo, pero ser un verdadero cristiano sí necesita su vida entera. Tiene que diferenciar su pecado con la sangre, desaparece de manera momentánea, instantánea. No tenemos más pecado, pero no somos santos que no pecan, pero el pecado sí desaparece en el momento. El pecado desapareció. La maldición desapareció. La enfermedad fue sana. A pesar de que uno sea sano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que controlar, tiene que cuidar su salud, tiene que ejercitar, tiene que diferenciar estas dos cosas. Su enfermedad ya está sana, tiene que declarar. El pecado ya ha sido perdonado, la maldición ha sido echada fuera. Somos hijos de Dios, amén, aleluya. Uno tiene que sentir esa fuerza en el momento de decir, soy hijo de Dios, hija de Dios, en el momento de declarar todo tipo de temor, incerteza, inseguridad, ese sentimiento de ser un huérfano, todo tiene que desaparecer. Ahora tengo que ser pleno, que soy hijo de Dios. Dios es mi Padre, hija de Dios, Dios es mi Padre, no hay temor. Cuando hay temor, nos guía, nos lleva a tomar acciones mundanas, humanas. La persona de fe deja todo en las manos de Dios. Uno no trata de buscar su propia solución. Deseo que toda inseguridad, preocupación, todo desaparezca de sus corazones. Deseo que la influencia del pecado desaparezca, toda maldición, toda opresión desaparezcan. Deseo que todos ustedes sean libres de toda enfermedad en el nombre del Señor. Lo que ha pasado recientemente, muchas personas en medio del sermón y la predicación, escuchando esta predicación, compartieron muchos testimonios y una sola conclusión en medio de todos ellos. Y la conclusión, en medio de escuchar el sermón, declararon en el corazón, aquí. Deseo que estos hongos, bacterias en mis manos desaparezcan. Una de las cosas que nunca pude creer cuando
uno tiene enfermedad de piel, dice que su atopia desapareció. Pero no lo puedo creer. Y le pregunté cómo fue posible, porque lo declaró. ¡Wow! Y voy a compartir este secreto hoy, para que los hermanos aquí, ya toda bendición nos fue dada, pero no muchos lo viven. Sea enfermedad, no importa qué tipo de cosa tengan, uno tiene que tomarlo como si fuese propio. Esa es la llave. Hoy vamos a hablar sobre la quinta bendición y autoridad. Y deseo que haya unción de Dios, unción del Señor, unción de su sangre, unción con su aceite. Y deseo que sean revivados hoy. Nosotros estamos aquí soportando, viviendo cada día. Nosotros tenemos esa naturaleza de ser curados. En medio de estar en medio del sol, uno es sano. Y también el cuerpo se recupera al estar expuesto al aire puro. Y en adición de esta sanidad natural, vamos a hablar de esta bendición. Me emociono predicar sobre estos temas, porque todo sucede como declaro. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es despertar nuestro consciente, sino cambiar nuestro alma, nuestro espíritu. La palabra de Dios, la sangre, la acción, el poder del Espíritu Santo se manifiestan en medio de su oración, y eso es lo que declaro hoy. Quinta bendición, autoridad, es ser justificados. Hijo, perdón del pecado, liberación, sanidad, justificados. Primero, vamos a leer la palabra de Dios, Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Vamos a leer juntos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que aman han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Deseo que ustedes sean invitados a la corte. ¿Por qué? La palabra justicia, porque es una palabra que se usa en la corte, en una situación. Cuando uno va a la corte, está el excusado. El excusado, y está también el abogado. Y también otro abogado que defiende y ataca. Y en medio, el juez. Esto es lo que vemos en la corte. Es la imagen que vemos en una corte. Y nosotros estamos siendo allí como acusados. Usted está destinado a ser muerto. Y el abogado es la ley. Los abogados nos acusan. Usted merece la sentencia de muerte. Pero tenemos a Jesucristo, quien nos defiende, y quien escucha y quien da la palabra final es Dios juez. Así que esta es la imagen en la sala de la corte. Uno escucha lo que dice el abogado, luego de escuchar al actuario, testigos, y el juez da una conclusión. Una u otra, no hay medio. Es culpable o no es culpable.
una u otra. Y el juez en la sala da la última palabra y eso no puede ser cambiada. El juez máximo, quien es Dios, escucha la defensa de Jesucristo, que es la cruz, y quien tiene autoridad máxima. No hay otra decisión. Y la decisión que da, la final, es no es culpable. No es culpable. Esto es ser justificado. Ahora, que sí, testimonios en testigos, que vivió así en el pasado, qué tipo de pecado cometió, muchos comentarios, pero en cada momento Jesucristo sí, defiende con la sangre de la cruz. Y el juez, la última declaración, justificado y sello final. Aleluya. Esto es el concepto de ser justificado. Recientemente hemos experimentado algo interesante en nuestro país, algo que no sucede muy a menudo, el proceso de destitución del presidente, de la presidente. Así que la última palabra ha sido de la Corte, el proceso de destitución ha sido rechazada. Sea buena o no, nosotros tenemos que aceptar esta decisión tomada y aquellos que acusaron la destitución del presidente desde ese momento que es rechazada, el presidente desde ese momento puede volver a tomar acciones como presidente. Y otro evento, movieron la capital, tiene que ser movida o no. ¿Y cuál fue la decisión de la Corte? No, es una violación de la Constitución, así que la capital continúa. Entonces, esto también fue expedida. Al igual que esto, nosotros vamos a ir a Efesios, algo que nos describe. Nosotros hemos sido muertos, estaban en sus transgresiones pecados, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Y nosotros hemos sido ya sentenciados a muerte, pero Jesucristo en la cruz, Él ha justificado, testimoniado con la sangre, y cada vez que soy acusado por la ley, la gracia de la cruz me ha defendido. Y por último, nuestro sumo sacerdote, quien es Dios, ha dado la última palabra, que es no culpable, inocente, justificado. Muchas cosas que no son inocentes, nada que ver con la inocencia, han sucedido en mí, pero Dios me ha declarado justo desde ese momento que soy justificado. He sido justificado. ¿Por qué no dicen aleluya? Han sido declarados inocentes desde ese momento. En ese momento no danzarían. Un juicio largo, cansador, muchos eventos, pero en el último momento es inocente. En el momento de escuchar esta palabra, uno derramaría lágrimas, toda sanidad van a ser, toda herida van a ser sanadas. Aleluya. Él es Jesucristo. Jesucristo con su sangre nos ha defendido. Nos ha defendido con la cruz, a pesar de que su pecado sea rojo carmesí. Dios ha perdonado su pecado, algo que era bien opaco como blanca nieve.
nosotros que hemos sido sentenciados, hemos sido declarados inocentes, una vida desastrosa, Dios ha hecho que sea una vida gloriosa, la ha transformado de esta manera. Aleluya. Por eso hoy, ¿por qué no estaría emocionado? La conclusión, el resultado de ser inocente, de ser justificado, luego de ese momento, todas las situaciones y resultados son diferentes. No va a ser encarcelado, no hay investigación, nadie le va a acusar. En el tiempo de la colonización de Japón, el día de la independencia, muchas personas no conocían de esta independencia, no escucharon esa noticia, ellos continuaron gobernados por el poder de Japón. El pueblo coreano que no ha sido escuchado no pudieron hacer nada al respecto. Luego hemos sido independizados, somos independientes y la situación cambia. 180, aleluya. Su condición ha sido cambiada. Su postura, su posición es diferente. De pecado a inocente, de enfermo a sano, maldición a bendición, créanlo. Entonces, ¿qué es? El resultado es diferente. Hemos sido cambiados, transformados. La vida ha sido cambiado. Con solo decir esto podemos echar demonios fuera. Es fácil, es simple. Con solo aceptar esta verdad de que hemos sido liberados y justificados, no puede ser posible. No, necesito un documento. No hay necesidad de decir esto. El general MacArthur, necesito ver a este capital o otras guerras en donde tuvieron rebeliones en Filipinas, personas escondidas en las montañas porque no conocían o desconocían que su país fue liberado. Entonces, si no conocemos de esta verdad, uno tiene que continuar viviendo la maldición, en la oscuridad. El sol está allí, pero uno sigue en la planta baja, en una azotea. Salgan de allí. Salgan de la enfermedad. Salgan de la maldición. Dios nos ha declarado inocentes. Hemos sido justificados. Y luego de escuchar esta palabra, uno va a tener una acción diferente. Una persona que ha sido declarado inocente y una persona que sigue viviendo como culpable. Aleluya. Hoy se trata de esto. Vamos a leer nuevamente Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Los que hemos justificado, ¿y cuál es la evidencia? Amor absoluto y gracia absoluta de Dios. Hemos sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 3, 23, 24. Esto es más profundo, más específico y explica esta parte. Vamos a leer juntos Romanos 3, 23, 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hemos sido justificados y redención. Redención es más de manera comercial. ¿Qué es? Uno, cuando habla de redención, es compra y venta. Las personas tenían esclavitud. Los esclavos eran comprados como si fuese un objeto. También compraban, vendían. Cuando uno compra un esclavo con un costo y como es mío, es mi propiedad, puedo liberar. Puedo darle libertad. Compro, eres libre.
Ya no vives como un esclavo. Un señor bueno puede hacer eso. Cuando uno hace esto y libera a esta persona, y eso es redención. Entonces, ¿qué hemos recibido mediante Jesucristo? Redención. Es una palabra comercial. En otras palabras, por la gracia que hemos recibido sin costo alguno, hemos sido justificados. Eso es la palabra en la corte. ¿Es más claro? Redención y justificación. Ya hemos sido justificados. Hay prueba en la corte, pero en esta relación comercial, Él ha pagado, nos ha redimido. Ya no somos esclavos, somos libres. No tiene necesidad de pagar por ese pecado. El precio del pecado ha sido pagado, y aquella persona que dice que voy a pagar por esto está insultando a Jesucristo. Ya está pago, aleluya. Ha sido inocente, declarado inocente, aleluya. Tiene que repetir esto. Jesús ha pagado. El precio de mi pecado ha sido redimido. Ha pagado el precio de la maldición. En el momento de declarar eso, la maldición desaparece. La enfermedad desaparece. Todo tipo de pecado desaparece, aleluya. Ustedes han sido justificados, ha sido declarado. Por eso, han vivido una vida larga como culpables. Y tienen esa conciencia como culpables. Tiene que desaparecer esa conciencia. Han vivido mucho tiempo como pecadores. Es pasado, tiempo pasado. Ahora tienen que vivir como justos, como hijos de Dios. No vivan como huérfanos. Usted es ya hijo de Dios, hija de Dios. Por eso, uno medita de esto y de repente, oh, soy alguien importante. ¿Usted ha nacido para qué? Ha recibido la bendición. Uno es tocado por esta palabra. Oh, he nacido para ser amado. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo, desde el principio. Este amor que ha comenzado desde el principio. Amor tan profundo, no es momentáneo, no es una coincidencia. No es destino. Es simplemente, no es un evento. Es algo que Dios ha planeado desde el principio. Uno tiene que sentir esto, hasta uno se desmaya por la alegría, pero su rostro resplandece. ¡Wow! Tan amoroso, amorosa soy. Tan valioso, valiosa. Tan una vida milagrosa. Una persona así, ¿va a cometer suicidio? ¿Se va a enojar? ¿Va a decir cosas no muy lindas? ¿Saben por qué dicen cosas? Así, lo que sea. Entonces uno dice lo que se le cruza por la mente. Algo que no le gusta, dice cosas, se enoja. Esto porque ya han tirado su vida por la ventana. Y uno devalúa a uno mismo. Deseo que sus palabras sean finas, hermosas, tengan una mirada hermosa. Vivan como dignos, como un victorioso, como un vencedor, como un vencedor. Vivan como aquellos que han sido bendecidos, tengan esa característica, ese nivel, esa dignidad en su vida. Solamente he podido predicar la mitad. Los que quieren escuchar más la predicación, vengan a la iglesia en Yangye. Vamos a leer el versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios nos ha justificado. ¿Cuál es el propósito? 2. Primero, ¿a la imagen de quién? La imagen de su Hijo, transformados. Segundo,
primogénito. No segundo, no tercero, no cuarto, primogénito. Dios nos ha bendecido como primogénitos. El primero nacido. Primogénito, la herencia, la autoridad, el poder, todo desea que heredemos. La autoridad del primogénito también nos ha transformado como la imagen de su Hijo. Así que vean estas palabras de amor, porque nosotros tenemos la imagen de Jesús. A ver, miren al hermano que está a su lado. Vean la bendición del primogénito. Eso es lo que va a suceder. Veamos el versículo 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, el proceso de ser justificado. 4 pasos, procesos. Primero, predestinación. La elección, la selección. El secreto mayor de la selección es la predestinación en Jesucristo. La Trinidad es difícil de probar de manera lógica. La predestinación también es difícil de justificar de manera lógica, pero es una verdad misteriosa y maravillosa. Dios me ha elegido. De muchas personas, mi mamá. De muchos hombres, mi papá. Ellos todos se encontraron. De muchos bebés, de muchas posibilidades, he nacido. De muchas posibilidades, yo he nacido. Es milagroso, maravilloso. ¿Por qué no he nacido como mujer? ¿Por qué he nacido como hombre? ¿Por qué no he nacido en otros tiempos? Y he nacido en esta era. Es historia, es maravilla, es misterioso, pero no hay manera de explicar esto. La maravilla, simplemente el misterio tiene que ser aceptado. Uno ve una flor, simplemente ve y tiene que escribir un poema. No tiene que analizar. Uno no tiene que analizar las lágrimas. Porque tiene el agua, la composición, la molécula. No. Uno no necesita analizar de manera científica. Dios nos ha elegido. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué me ha elegido? ¿Por qué ese hombre me ama? ¿Por qué esa mujer me ha elegido? Es algo que no se puede solucionar, difícil de solucionar, difícil de darle una respuesta. Dios me ha elegido. Y segundo, hemos sido llamados. Uno no es llamado si no es elegido, si no es predestinado. No es algo que sucede al azar. No es que me ha llamado porque he estado en ese preciso momento, porque me ha elegido, me ha llamado. Respondan a este llamado, porque hemos sido llamados, no debemos rechazar. Tercero, también que no solamente llama, nos ha justificado. Justifica a la persona. ¿Y qué hace? Gloriosos. Aleluya. Hermanos, tienen que declarar esta verdad. Me ha elegido, me ha llamado, me ha justificado, me ha glorificado. Ese día en el cielo me ha perfeccionar. Señor, todas estas realidades que me rodean, problemas, deseo que todo sea solucionado, el pecado sea limpio, deseo que mis hábitos pecados sean solucionados. No quiero ser arrastrado por el diablo, deseo que tenga un punto final. Deseo que mi desesperanza, mi ansiedad, todas estas cosas, enfermedades que me oprimen,
sean echadas. Deseo que toda enfermedad sea echada fuera. Aleluya. Te adoro, Señor. Aplausos al Señor. Glorifiquemos su nombre. Amén. Esto es la autoridad, el poder, la bendición de ser justificados. Vamos a orar. Señor, hemos recibido la bendición de ser justificados y deseo que todos nosotros podamos declarar, que podamos oír esta declaración de tu parte y seamos libres en el mundo. Ora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.